Daniel en el contexto del fin predice: el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. También entrará a la tierra hermosa, y la tierra de Egipto no escapará. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y conquistar a muchos. El anticristo saqueará a Egipto y profanará el templo de Jerusalén. Intentará conquistar la región de Edom, Moab y Amón, situados al norte de Israel, pero estos territorios serán divinamente protegidos. Los judíos temerosos de Dios huirán a esta zona protegida antes de que el anticristo rompa el pacto con Israel y empiece la gran persecución. Jesús llama a las aflicciones de la primera mitad de la semana 70 solo el comienzo de dolor. El video que acabamos de ver, en donde este hermano cita el capítulo 11 del libro de Daniel, versos 40 al 45, totalmente sacado de contexto y desvirtuando totalmente el mensaje que Daniel quiere transmitir a sus oyentes inmediatos. El contexto manda a la interpretación. Una regla básica de la exégesis, amados hermanos, es que el contexto inmediato gobierna el significado del texto. ¿Cuál es el mensaje de estos versos? ¿Qué es lo que Daniel en verdad quiere transmitir con estos textos? Para explicar los versos del 40 al 45, donde se cita en este video, debemos entender el capítulo 11, de qué habla. Y para entender el capítulo 11 debemos entender de qué está hablando el libro de Daniel. Y yo en 5 minutos les voy a explicar la estructura general de Daniel para que nosotros tengamos una cosmovisión ya más amplia y nos demos cuenta en dónde está situado este capítulo 11 y de qué habla. Daniel no está ordenado cronológicamente, sino temáticamente, y está dividido básicamente en dos bloques. El primer bloque, que va del capítulo del 1 al 6, que son los eventos reales que ha pasado Daniel. En el capítulo 1 va el exilio, en el capítulo 2 la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 3 el horno de fuego, en el capítulo 4 la humillación de Nabucodonosor, el capítulo 5 es la caída de Babilonia y el capítulo 6 es el foso de los leones. El segundo bloque es del capítulo 7 al capítulo 12, en donde acá ya cambia el género literario y vamos ya a las visiones, a lo profético. Y el capítulo 7 presenta las 4 bestias y es un paralelo a lo que presenta el capítulo 2. Las 4 bestias son los 4 reinos: Babilonia, que es la cabeza de oro y el león; los medos persas, que es el pecho y los brazos de plata, es el oso; Grecia, el tercer imperio, que es el vientre y los muslos de esta estatua hecha de bronce, esa parte es de bronce, y es el leopardo; y el cuarto imperio, que es la bestia, que es Roma, y que corresponde a las piernas de hierro, y esta es la bestia. El capítulo 8 habla de el carnero y el macho cabrío. El capítulo 9 habla de la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Y los capítulos 10 al 12 es una visión amplia, o sea, es una visión, estos 3 capítulos forman un solo bloque, y desarrolla ampliamente de manera descriptiva la visión del capítulo 8. Esto es importante para rebatir lo que dice este hermano. Entonces, ahora el capítulo 11, que es lo que vamos a discutir en cuestión, es parte de una visión que comienza en el capítulo 10 y termina ¿en dónde? En el capítulo 12, y corresponde al segundo gran bloque del libro de Daniel. Entonces, estamos en el capítulo 11 en cuestión y preguntamos de qué tenemos acá en este capítulo 11. Bueno, en el capítulo 11 confirma el marco histórico del capítulo 8, como recién lo hemos mencionado. Daniel capítulo 11 no empieza hablando de un anticristo. Ya párenle con esto del anticristo. Dale.
no habla de un anticristo. Es más, Daniel, en todo el libro de Daniel, en los 12 capítulos, no habla nunca de un anticristo. La antesala del libro de Daniel, que es el libro de Jeremías, tampoco habla de un anticristo. Isaías tampoco. Pero bueno, empezando el capítulo 11, en el versículo 2, dice: ahora yo te mostraré la verdad. Y desde ese momento comienza una narración histórica continua. Y este es el punto que yo voy a rebatir y a refutar esto que este hermano acaba de decir. El capítulo sigue una línea perfectamente identificable. O sea, se puede identificar qué es de lo que está hablando. Ejemplo, los reyes de Persia, Alejandro Magno, la división del imperio, el reino del norte, el rey del sur, la guerra entre Seleucidas y Ptolomeos, y el personaje principal, que es el cuerno pequeño del capítulo 8, es Antíoco Epifanes. Hasta aquí prácticamente todos los comentaristas, incluso nuestros hermanos dispensacionalistas, estamos de acuerdo en esto. Y ahí surge la pregunta entonces: ¿dónde dice el texto que ahora abandonamos esta historia y saltamos 2000 años en el tiempo? En ninguna parte del texto lo menciona, en ninguna parte del capítulo lo menciona, y en ninguna parte de todo el libro lo menciona. Entonces, como les comenté hace un ratito, el capítulo 11 desarrolla ampliamente la visión del capítulo 8 del libro de Daniel. Y el capítulo 8 identifica estos imperios. Y esto significa que no deja lugar a la especulación. La escritura es clara cuando la leemos en su contexto. El capítulo 8, versículo 20, identifica que el carnero son Media y Persia. El versículo 21 del capítulo 8, que el macho cabrío es identificado con Grecia. Y el versículo 22 del capítulo 8, los 4 cuernos representan 4 reinos. Luego de esto aparece un rey arrogante, y este rey que aparece de manera arrogante es Antíoco Epifanes IV, y es un personaje histórico que corresponde a esa fecha, 167 a.C. aproximadamente. Entonces, llegamos al capítulo 11 de Daniel, y ¿qué pasa? No cambia el tema, no cambia de escenario, explica con muchísimo más detalle y con más exactitud lo que Daniel 8 estaba resumiendo. Daniel 11 nunca anuncia un cambio de escenario cronológico. Si un profeta fuera a saltar 2000 años hacia el futuro, esperaríamos alguna indicación dentro del texto, algo parecido a: después de muchos días vendrá un personaje, bla bla bla, o en los tiempos postreros vendrá una persona con poderes que el dragón le dará, o mucho tiempo después vendrá un personaje y entrará en la historia. Ese tipo de cosas que nos da a entender que hay un salto cronológico. Pero Daniel capítulo 11 no hace nada de eso, simplemente continúa diciendo entonces y después. O sea, la narración es completa y de forma continua, hay una continuidad en la narración. Entonces Daniel capítulo 11 no cambia de escenario cronológico. Otro punto es que Daniel capítulo 11 nunca cambia el escenario histórico. Esto es importante. Los sujetos permanecen siendo los mismos los personajes son los mismos. Siempre aparece el rey del norte, el rey del sur, o sea, esta pelea entre Seleucidas y Ptolomeo. Nunca aparece un personaje llamado el anticristo. No aparece, no existe, no hay. No existe la palabra anticristo, ni en Daniel, ni en Apocalipsis. Te invito a que lo busques. Nunca aparece en el texto algo que diga, por ejemplo, estamos hablando del capítulo 11 de Daniel. Nunca aparece en el texto algo así como que aparecerá otro personaje o aparecerá otro rey completamente diferente a este.
dándonos a entender, dando una sombra de que podemos llegar a interpretar de que va a venir otro personaje que no sea este que se está describiendo. El flujo narrativo sigue siendo totalmente el mismo, hermano, no cambia ni de escenario cronológico ni de escenario histórico. Daniel capítulo 11 es el comentario histórico de Daniel capítulo 8. El capítulo 12 comienza con en aquel tiempo, versículo 1. Daniel 12:1 dice en aquel tiempo. No dice y 2000 años después. Dice en aquel tiempo, y es decir, continúa el texto anterior, o sea, se refiere a ese tiempo, en aquel texto que viene narrando el capítulo 11, hay una continuidad. El capítulo 2 presenta los 4 imperios, ya dije, Babilonia, Medo-Persa, los griegos y Roma, son los 4 imperios de la estatua del capítulo 2. El capítulo 7, Daniel vuelve a esos imperios con más detalle, habla de la cuarta bestia, que el Mesías vendría en la cuarta bestia, o sea, en el cuarto reino, que es Roma. El capítulo 8 se concentra en la segunda y en la tercera imperio, en el segundo y en el tercer imperio, con más detalle, ¿no es cierto? El segundo es los medos y el tercero son los griegos. Entonces acá entramos al capítulo 10 al 12, que es un solo bloque, le dije, una sola visión, desarrolla aún más el mismo periodo, pero del capítulo 8. Entonces el capítulo 10, 11 y 12 va a desarrollar más ampliamente, con más detalle, con más lujo de detalle, con más exactitud, la visión del capítulo 8. Especialmente el conflicto que desembocan en Antíoco Epifanes IV. Antes, hermanos, ya para finalizar, antes de buscar un anticristo en este capítulo 11, debemos responder una pregunta mucho más importante. ¿En qué versículo, escuche bien, en qué versículo Daniel dejó de hablar del tiempo de los persas, del tiempo de los griegos, de los reyes del norte, de los reyes del sur, para saltar hacia el futuro, 2000 años después? ¿En qué momento? Le invito a que usted lea todo el libro de Daniel, lea el capítulo 11 una y otra vez, y Daniel nunca cambia de escenario, ni el cronológico ni el histórico. A lo largo de todo el libro de Daniel, Daniel desarrolla la misma línea histórica, ampliando la visión anterior, o sea, del capítulo 8, sin abandonarla. ¿A qué cosa? A la visión del capítulo 8. Y luego da más detalle. Daniel nunca utiliza la palabra anticristo, se lo vuelvo a repetir. En el libro de Daniel no existe la palabra anticristo. En el libro de Jeremías, que es la antesala al libro de Daniel, no existe la palabra anticristo. En el libro de Apocalipsis no existe la palabra anticristo. Solamente la palabra anticristo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Ni siquiera Daniel, o sea, no solamente que no lo menciona, sino que ni siquiera hay un personaje con ese nombre o con ese título, o que lo describa. Si el propio profeta Daniel no introduce ningún cambio de escenario, ni tampoco nos da un cambio de personaje, pregunta, ¿tenemos nosotros el derecho de hacerlo, de cambiarlo, de cambiar de un personaje a otro? Dejemos que Daniel hable y resistamos, hermano, esa tentación de hacerle decir al libro de Daniel, en todo caso de hacerle decir a la Biblia lo que nunca dijo. Y me despido con esta frase, me despido con esto. El problema no es que lo que Daniel escribió. El problema es que el versículo que muchos necesitan, que muchos quieren que esté ahí, pero que Daniel nunca lo escribió, que el Señor nunca lo inspiró y que el Señor no lo hizo aparecer nunca en las Escrituras. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé mucha paz.
Bendiciones.